Hola, en este video se verá información y ejemplos relacionados al procesamiento digital de imágenes. Primero es necesario entender qué es el procesamiento de imágenes con kernels. Es una técnica de procesamiento digital de imágenes que utiliza máscaras o filtros llamados kernels para aplicar operaciones matemáticas específicas en cada píxel de la imagen. Los kernels son matrices de valores numéricos que se aplican a la imagen original mediante una operación de convolución. Existen varios tipos del kernel utilizados en el procesamiento de imágenes. Estos se distinguen dependiendo de su funcionalidad. Así, existen los kernels de suavizado, de realce, de bordes, de detección de bordes y de enfoque, por mencionar algunos. Para entender los kernels veremos los siguientes ejemplos. Para el suavizado se puede hacer uso de la distribución gaussiana, también llamado kernel de desenfoque gaussiano o Gaussian blur. Este kernel se utiliza para eliminar el ruido de alta frecuencia en la imagen y reducir la nitidez de los bordes. El kernel Gaussian blur se basa en una distribución de probabilidad normal o gaussiana. El tamaño del kernel y su desviación estándar determina la cantidad de suavizado que se aplicará a la imagen. Cuanto mayor sea el tamaño del kernel y su desviación estándar, mayor será el suavizado aplicado a la imagen. Para el caso de la detección de bordes se hace uso de las derivadas en la imagen. Para esto se suele aplicar los kernels de Sobel y Prewitt. El kernel Sobel consta de dos matrices, uno para la detección de bordes horizontales y otro para la detección de bordes verticales. El kernel Prewitt también consta de dos matrices, uno para la detección de bordes horizontales y otro para la detección de bordes verticales. La principal diferencia entre el kernel Sobel y el kernel Prewitt radica en su diseño y sensibilidad a los bordes diagonales. El kernel Sobel está diseñado para ser sensible a los bordes en todas las direcciones, incluidas las diagonales, mientras que el kernel Prewitt está diseñado para ser sensible a los bordes verticales y horizontales en una imagen. Cuando se aplica el kernel Sobel o Prewitt a una imagen, se realiza la aplicación con cada una de las dos matrices del kernel para producir dos imágenes separadas, una para los bordes horizontales y otra para los bordes verticales. Estas operaciones se aproximan a una derivada parcial de la imagen con respecto al eje X y al eje Y respectivamente, con lo cual es posible aproximar el gradiente total de la imagen, es decir, estas dos imágenes se combinan calculando el cuadrado de cada matriz, sumando los cuadrados y por último se obtiene la raíz cuadrada, donde estas operaciones se realizan elemento a elemento de las matrices involucradas. A este cálculo se le conoce como calcular la magnitud del gradiente de la imagen. Sharpening o kernel de agudizado es utilizado para mejorar la nitidez y los detalles de una imagen. Este kernel se utiliza para resaltar los bordes de una imagen y aumentar su contraste. El kernel de agudizado tiene la siguiente forma: la posición central del kernel se conforma de x más 4, siendo x un valor mayor o igual a 1 que se utiliza para ajustar la cantidad de agudización aplicada a la imagen. Mientras x aumenta, la nitidez aumenta. Siempre se debe tener cuidado al aumentar el valor de x para ajustar adecuadamente el kernel y obtener mejores resultados. Para los ejemplos se usarán las librerías NumPy y OpenCV, siendo la última la que nos hace falta, por lo que procedemos a instalarla. En una consola ingresamos el comando pip 3.9 install OpenCV-Python. Una vez instalada podemos continuar. Los kernels se aplican a las imágenes mediante la operación de convolución. Para la convolución creamos un método llamado convol2d. Este recibe la matriz de la imagen y la matriz del kernel. Primero se obtienen las dimensiones de cada matriz. Después se crea una nueva imagen inicializada en ceros para guardar el resultado. Ya que la convolución aplica al kernel partiendo de la posición central de este, es necesario agregar un padding o relleno con valores nulos o en este caso ceros. Para calcular el grosor de este padding se obtiene la mitad de la longitud del kernel de cada lado. Se crea una nueva matriz de ceros agregando el padding previamente calculado multiplicando por 2 para agregarlo en todos los lados de la matriz. Se copia la matriz de la imagen origen a la matriz de ceros considerando los límites del padding. Con un for anidado se itera sobre el número de valores que existen en los renglones y columnas de la matriz de la imagen origen. En cada iteración se aplica el kernel multiplicando las posiciones que coinciden entre el kernel y la imagen, para después sumar los productos y así obtener el nuevo valor de cada píxel de la imagen resultado. Aquí es donde decimos que los valores de los píxeles adyacentes también son utilizados en el cálculo, lo que hace que el resultado final dependa de los píxeles vecinos. Por último, se regresa a la matriz creada, manteniendo los valores entre 0 y 255 con el método clip de NumPy. Se crea una librería que contiene los métodos de Gaussian blur, Prewitt, Sobel y Sharpening o Sharpen. En cada uno de estos métodos se aplica su respectivo kernel y cada uno recibe como entrada la matriz de los valores de la imagen en escala de grises, excepto por Sobel y Prewitt, ya que estos requieren un argumento extra que es el eje sobre el cual será aplicado, ya sea X o Y. Veamos entonces la aplicación de alguno de estos kernels. Para estas pruebas necesitamos la librería de OpenCV que se abrevia como CV2, la librería de OS para rutinas del sistema operativo, la librería NumPy abreviado como NP ya que usaremos algunos métodos de esta librería y por último la librería que hemos creado, en este caso se ha colocado en el archivo lib-kernels.
Definimos la dirección de la imagen con os.path.join y dirname, obtenemos toda la dirección de la carpeta donde están nuestros archivos y concatenamos el nombre de la imagen. Con el método cb2imread leemos la imagen y le indicamos al método por medio del argumento imread-grayscale de cb2 que la imagen sea convertida a una escala de grises. El método cb2imread escribe una imagen en un archivo. El primer parámetro define el nombre de la imagen junto con su extensión y el segundo es la matriz a partir de cual será creada la imagen. Así creamos la imagen en escala de grises con el objetivo de tener un punto de comparación con el resultado. El primer método a aplicar será el de Gaussian Blur. En el método tiene un kernel gaussiano de 3×3 que recibe la imagen en escala de grises. Por último, se crea la imagen a partir del resultado y definimos un nombre a la imagen junto con su extensión. En la consola ejecutamos el archivo Python con el comando Python 3.9, el nombre del archivo con su extensión .py y damos enter. Aquí ya terminó, entonces nos creó la imagen gray y la imagen result. Entonces podemos ver los resultados donde se nos creó la imagen gray y la imagen result que tiene aplicado el kernel de Gaussian Blur. Continuamos con el método de Sobel. Este método se divide en dos partes. Primero se aplica el kernel para obtener los bordes horizontales y después los bordes verticales, es decir, se calcula la derivada parcial de la imagen primero sobre el eje X y después sobre el eje Y. Después calculamos la magnitud. Con el método np_square de NumPy elevamos al cuadrado ambas partes, las sumamos y con np_sqrt calculamos la raíz cuadrada. Guardamos las imágenes resultantes con imread para visualizar el resultado de ambas partes del kernel. Nuevamente ejecutamos en la consola. Aquí podemos ver el resultado final de la magnitud de cada gradiente y de esta manera podemos ver el resultado del eje X y el resultado del eje Y. Entonces este es el resultado final. El siguiente ejemplo es obtener los bordes de una imagen con el método de prewidth. Entonces los únicos cambios que se realizan será el nombre del método a prewidth. Y nuevamente ejecutamos en la consola. Entonces aquí podemos ver el resultado final de prewidth y podemos ver también el resultado de cada gradiente. X y eje Y. Como último ejemplo veremos el método de sharpening. Este recibe como entrada la imagen en escala de grises y el segundo parámetro define el nivel de agudizado del kernel. El segundo parámetro está definido en 1 y acepta valores. Una vez hechos los cambios, volvemos a ejecutar. Y aquí podemos ver el resultado después de sharpen. Entre los kernels vistos existen algunos llamados kernels separables, los cuales son un tipo especial de kernel que se puede descomponer en dos o más partes. Esto significa que el kernel completo se puede expresar como una convolución secuencial de varios kernels más pequeños. Esta técnica se utiliza principalmente para reducir el uso de recursos computacional, reducir la cantidad de operaciones en la convolución, lo que hace más eficiente y rápida la aplicación del kernel. En la imagen se ve un ejemplo de cómo funcionan los kernels separables. Partiendo de un kernel de 3×3 formamos dos kernels, el primero es de 1×k y el segundo de k×1. La aplicación de estos sigue el siguiente orden. Se toma la imagen en escala de grises y por medio de la convolución se aplica el kernel 1×k. El resultado obtenido se vuelve a convolucionar, pero ahora con el kernel k×1. El resultado de esta última convolución es el resultado final. Veamos un ejemplo. Para este ejemplo se usarán las librerías NumPy, cb2, os y el método convol2d de la librería lib-kernels. Primero leemos la imagen y la transformamos a escala de grises. Haremos uso del kernel de Sobel sobre el eje X que se define de la siguiente manera. Entonces factorizamos el kernel original en un vector renglón de 1×3 y un vector columna de 3×1. Para fines de comparación, primero aplicamos el kernel de 3×3 sobre la imagen y almacenamos el resultado. Después aplicamos los kernels separados. Primero aplicamos el kernel 1×3 sobre la imagen. Al resultado obtenido le aplicamos el kernel 3×1 y almacenamos el resultado. Por último, creamos las imágenes de ambos resultados. Ahora ejecutamos nuestro programa en la consola. Visualizamos los resultados. Como vemos, ambas imágenes son idénticas, entonces comprobamos que efectivamente se obtienen resultados iguales por medio de los kernels separables. Para finalizar este video se implementará un método para obtener una pirámide gaussiana.
La pirámide gaussiana es una representación de múltiples escalas de una imagen, también llamados niveles, todas de dimensiones menores a la original. Esta técnica es aplicada a la imagen como un paso previo para la obtención de características invariantes a escala. La implementación de la pirámide sigue los siguientes pasos. 1. Toma la imagen original. 2. Se aplica un filtro gaussiano a la imagen original para reducir el ruido y las frecuencias altas. Esto evita perder detalles importantes de la imagen. 3. Se reduce la resolución de la imagen. Este método se le conoce como subsampling, que funciona ya sea eliminando filas y columnas alternas o en su defecto tomando una submuestra de cada cierto número de filas y columnas. El proceso realiza una porción de 1 a 2. 4. Los pasos 2 y 3 se repiten para obtener diferentes niveles de la pirámide. Entonces, cada imagen obtenida es una versión reducida de la anterior con un filtro gaussiano aplicado. Veamos esta implementación en código. Se usarán las librerías CB2 y OS. Primero se lee la imagen, en este caso no se convertirá a escala de grises, por lo que el método imRip devolverá una matriz RGB de la imagen. Definimos una lista para almacenar cada uno de los niveles de la pirámide. Se agrega la imagen original a la lista con el método append, esto quiere decir que estará en el nivel 0 de la pirámide. Hacemos uso de un ciclo for para repetir los pasos que antes se mencionaron. En este ejemplo solo obtendremos el nivel 1 y 2, ya que la imagen que se está usando es de baja resolución, es por esto que el for solo hará 2 ciclos. Se aplica el filtro gaussiano a la imagen de cada nivel usando el método Gaussian Blur de la librería OpenCV. Definimos un filtro de 3x3. Para aplicar el subsampling o reducir la resolución usaremos el método earDown de la librería OpenCV. Solo le pasamos por parámetro la imagen con el filtro gaussiano aplicado. El resultado de la reducción le agregamos a la lista de la pirámide. Por último, recorremos la lista de la pirámide que contiene todos los niveles. Con el método imWrite de OpenCV creamos las imágenes. En una consola ejecutamos nuestro programa. Entonces podemos ver cómo se nos crean 3 imágenes con diferentes resoluciones representando un nivel cada una, nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Eso sería todo por este video. En el siguiente estaremos viendo estos mismos ejemplos pero haciendo uso de OpenCV con CUDA. Gracias.